En un elegante salón de fiestas, una sonrisa falsa escondía un escándalo a punto de estallar. Ella solo quería paz, pero el pasado regresó en forma de arrogancia y brillo artificial. Él creyó que había ganado, hasta que se dio cuenta de que su nuevo amor era más poderoso de lo que jamás imaginó. Y cuando la verdad salió a la luz, ni el dinero pudo salvar su reputación. Antes de sumergirte en esta sorprendente historia de giros inesperados, orgullo y superación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de nuestras emocionantes historias. Elena miraba la maqueta sobre la mesa, los pequeños edificios de cartón y madera pareciendo más reales que la vida que había dejado atrás. Hacía casi 3 años desde que el polvo del divorcio finalmente se había asentado, pero las cicatrices, invisibles para la mayoría, aún ardían bajo la superficie. Carlos, su exmarido, había sido un maestro en el arte de la manipulación, tejiendo una red de críticas y desvalorización que la sofocaba lentamente, día tras día, año tras año. Lo que comenzó como un romance universitario, lleno de promesas y sueños compartidos, se transformó en una batalla silenciosa por control, por validación, por un aliento que ella no sabía que estaba perdiendo. Ella recordaba las noches en Minnemensintomse que lloraba en silencio en el baño para que él no la escuchara, para que no la acusara de ser dramática o demasiado sensible. Las palabras de él, afiladas como navajas, habían corroído su autoestima, haciéndola dudar de cada paso, de cada decisión. Pero ella sobrevivió. Ladrillo por ladrillo, reconstruyó su vida, comenzando con el pequeño estudio de arquitectura que ahora llevaba su nombre, un lugar modesto pero que era enteramente suyo, un santuario donde la creatividad florecía sin la sombra opresora de Carlos. Elena había aprendido a disfrutar de la soledad productiva de su estudio, del olor a café fresco mezclado con el de madera y papel. Sus proyectos, antes vistos por Carlos como pasatiempos femeninos, ahora eran su pasión, su fuente de sustento y, más importante, su voz. Se esforzaba por creer que la felicidad no necesitaba permiso para florecer, que podía ser plena por sí misma, sin la necesidad de una pareja para completarla. La idea de un nuevo amor parecía distante, casi irreal, después de todo lo que había pasado. Su corazón, aún en recuperación, no estaba listo para nuevos riesgos. Aquella tarde de jueves, una lluvia fina caía sobre Ciudad de México, lavando las calles y transformando el gris de la ciudad en un brillo melancólico. Elena había terminado un boceto complejo y decidió regalarse un café en la pequeña cafetería de la esquina, un lugar acogedor que se había convertido en su refugio. El aroma de granos tostados y la melodía suave de un jazz llenaban el ambiente, invitando a la introspección. Pidió un capuchino y se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el vidrio. Mientras saboreaba la bebida caliente, sintió un escalofrío en la espalda. Una voz familiar, cargada de una arrogancia que conocía demasiado bien, resonó por el café. Su corazón dio un salto, una mezcla de pavor e incredulidad. Se giró lentamente, y ahí estaba él. Carlos, su exmarido, el hombre que había deshecho su mundo y luego la había dejado para reconstruirlo sola, estaba parado en la entrada, exhibiendo una sonrisa victoriosa. Y no estaba solo. A su lado, una mujer alta, de cabellos impecablemente alineados y un vestido que gritaba «diseñador», le sonreía con una adoración casi ciega. La alianza en su dedo centelleaba, un anillo de compromiso que parecía competir con el brillo de la arrogancia en los ojos de Carlos. Él la vio. Sus ojos se encontraron por un instante y la sonrisa de Carlos se ensanchó, un desafío silencioso que Elena conocía bien. Él no dudó. Con la nueva prometida a remolque, caminó directamente hacia la mesa de ella, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el dolor que él causó fuera apenas una nota al pie olvidada en un libro antiguo. «Elena, qué sorpresa encontrarte. Aquí», dijo la voz untuosa, un tono que siempre la hacía dudar de sí misma. La mujer a su lado forzó una sonrisa, los ojos curiosos y un tanto condescendientes.
Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pasado que ella pensaba haber enterrado tan profundamente acababa de resurgir, vestido de lujo y ego, listo para un nuevo asalto. Elena respiró profundo, intentando mantener la calma. «Carlos, hola». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «No esperaba verte». Ella no lo invitó a sentarse, pero él, con su habitual falta de límites, jaló una silla para sí y otra para la prometida, a quien presentó como Gabriela. Gabriela era del tipo que parecía haber salido de una revista de moda, impecable, pero con un brillo en los ojos que Elena reconoció. El ansia por aprobación, la misma que un día la había consumido. Carlos se recostó en la silla, una sonrisa presuntuosa en el rostro. «Pues sí, el mundo es pequeño. Gabriela y yo veníamos de una reunión importante. Cosas de negocios, ya sabes cómo es. La vida anda agitada». Lanzó una mirada evaluativa hacia Elena, como si buscara señales de desesperación o fracaso. «¿Y tú, Elena? ¿Cómo van las cosas? ¿Aún con ese estudio tuyo de proyectitos?» El desdén en su voz era palpable, un intento de disminuir sus logros, de hacerla sentir pequeña nuevamente. Elena sintió un nudo formarse en su garganta, la vieja inseguridad amenazando con resurgir, pero antes de que pudiera responder, una mano gentil se posó sobre la suya que estaba apoyada en la mesa. Era Miguel. Él había ido a buscar más café y regresaba en ese preciso momento. Su toque fue suave, pero firme. Un recordatorio silencioso de que ella no estaba sola. Miguel, con su presencia calmada y mirada atenta, era la antítesis de Carlos. No había en él la necesidad de impresionar, de dominar, solo una quietud que transmitía seguridad. Él miró a Carlos y Gabriela, un leve asentimiento de cabeza como saludo. «¿Algún problema?» «¿Aquí, mi amor?», preguntó Miguel, su voz baja y controlada, pero con una autoridad innegable. El «mi amor» salió tan natural que Carlos se atragantó. Los ojos de Gabriela se agrandaron ligeramente al notar la elegancia discreta de Miguel, el corte perfecto de su blazer, el reloj que, sin ostentación, parecía valer una fortuna. Carlos, tomado por sorpresa, intentó recomponerse. «No, ningún problema. Solo un reencuentro inesperado. Elena, no me presentaste a tu amigo». Había un tono de desafío en su voz, un intento de disminuir la relación de Elena, de encajarla en una categoría menor. Elena sintió un calor extenderse por su pecho, una mezcla de gratitud y una nueva fuerza. «Carlos, Gabriela, este es Miguel». «Miguel, estos son Carlos, mi exmarido, y Gabriela». Ella hizo cuestión de usar la palabra exmarido, marcando la distancia, el pasado. Miguel extendió la mano hacia Carlos, un apretón firme y directo. «Placer», dijo, sin sonrisas forzadas. Para Gabriela, ofreció una sonrisa educada. La tensión en la mesa era casi palpable. Carlos, acostumbrado a ser el centro de atención, el hombre de éxito que todos envidiaban, parecía incómodo con la presencia de Miguel. Había algo en la mirada tranquila del otro hombre que lo desarmaba, una autoconfianza que no necesitaba alarde. La conversación, si es que se podía llamar así, se arrastró por algunos minutos más, con Carlos intentando monopolizar el tema, hablando de sus grandes proyectos y de la influencia de Gabriela. Miguel solo escuchaba, ocasionalmente lanzando una mirada de apoyo a Elena, que se sentía cada vez más cómoda. La presencia de él era un escudo, una barrera invisible que impedía que las palabras venenosas de Carlos la alcanzaran. Cuando Carlos finalmente se levantó, visiblemente incómodo con la falta de reacción de Miguel y la serenidad de Elena, sacó un sobre del bolsillo interno de su saco. «Ah, casi lo olvido», dijo con una sonrisa afectada. «Gabriela y yo queríamos invitarlos a nuestra fiesta de compromiso. Será el próximo sábado, en el Club Reforma. Una pequeña celebración para los más cercanos». Entregó la invitación. A Elena, los ojos fijos en ella como si la desafiara a rechazar. Elena tomó la invitación, el papel grueso y el perfume caro pareciendo exhalar hipocresía. Miró a Miguel, quien solo asintió levemente con la cabeza.
Una invitación silenciosa para que ella hiciera su propia elección. La curiosidad, mezclada con una punzada de desafío, venció el recelo. «Gracias, Carlos. Veremos si podemos ir». No prometió nada, pero la idea de mostrarle que su vida había avanzado, y para mejor, era tentadora. Carlos y Gabriela se despidieron, su salida dejando un silencio pesado en el aire del café. Elena y Miguel quedaron solos nuevamente, la invitación en sus manos, un presagio de lo que estaba por venir. El silencio que Carlos y Gabriela dejaron tras de sí en el café era casi ensordecedor. Elena miró la invitación en su mano, sintiendo el peso del papel y el olor empalagoso del perfume. «¿Crees que deberíamos ir?», preguntó a Miguel, la voz baja, casi un susurro. La idea de pisar nuevamente en el mundo de Carlos, de enfrentar las miradas y los juicios, la hacía dudar. Era un universo de apariencias, donde el valor de las personas se medía por bienes y apellidos, un lugar del cual ella había luchado tanto por liberarse. Miguel tomó la invitación, examinándola con un semblante pensativo. «La decisión es tuya, Elena. No hay obligación alguna. Pero si sientes que es importante, que es un paso para ti, estaré a tu lado». Él no la presionó, solo ofreció su apoyo incondicional. La ligereza en sus palabras era un bálsamo para el alma de Elena, tan acostumbrada a la presión y las expectativas de Carlos. Él la veía de verdad y respetaba sus elecciones. Ella ponderó. Parte de ella quería rasgar la invitación y olvidar el encuentro en el café. Otra parte, sin embargo, sentía una punzada de curiosidad y un deseo sutil de mostrar a Carlos que ella ya no era la mujer fragilizada que él había dejado. Más que eso, quería probarse a sí misma que el pasado ya no tenía poder sobre ella. «Creo que sí», finalmente dijo, levantando la barbilla. «Creo que es hora de enfrentar las cosas de frente y demostrar que la vida continúa y que puede ser muy buena». Miguel sonrió, una sonrisa que alcanzaba los ojos y transmitía una calma profunda. «Entonces, vamos», dijo, apretando su mano. Los días que siguieron fueron ocupados con los preparativos para la fiesta. Elena eligió un vestido que, aunque elegante, no era ostentoso. Un tono de azul profundo que complementaba sus ojos, un corte simple, pero sofisticado. Ella no quería competir, solo estar cómoda en su propia piel. Miguel, por su parte, parecía no necesitar preparativos. Su elegancia era innata, un traje bien cortado y una mirada serena eran suficientes para que destacara sin esfuerzo. La noche del evento, el Club Reforma estaba de fiesta. Luces centellantes, música clásica llenaba el aire y el murmullo de la alta sociedad resonaba por los salones. Coches de lujo desfilaban en la entrada y guardias discretos observaban el movimiento. Elena sintió una punzada de ansiedad al bajar del coche junto a Miguel. Era como entrar en una arena, donde todas las miradas parecían listas para juzgar. Carlos y Gabriela estaban en la entrada del salón principal, saludando a los invitados con sonrisas ensayadas. La madre de Carlos, doña Mercedes, una mujer de postura impecable y mirada altiva, estaba al lado de ellos, observando todo con una expresión de quien evaluaba a cada persona que entraba. Elena sintió la mirada de ella sobre sí, una mirada que siempre la había hecho sentir inadecuada, nunca lo suficientemente buena para su hijo. Cuando Elena y Miguel se acercaron, un silencio momentáneo flotó sobre el pequeño grupo. Carlos forzó una sonrisa, pero sus ojos delataron una sorpresa. Claramente no esperaba que vinieran. «Elena, qué bueno que vinieron», dijo, la voz un poco más alta de lo necesario, como si quisiera que todos oyeran. Doña Mercedes solo asintió, fríamente, sin una palabra. Gabriela, por otro lado, parecía genuinamente curiosa, sus ojos recorriendo a Miguel de arriba abajo con una mezcla de admiración y confusión. Miguel, como siempre, mantuvo la compostura. «Felicidades por el compromiso», dijo a Carlos y Gabriela, su voz calmada y educada. No se demoró, solo un saludo rápido antes de guiar a Elena hacia dentro del salón, dejando atrás las miradas curiosas y los susurros que empezaban a surgir. La noche apenas había comenzado,
y Elena ya sentía la tensión en el aire, una premonición de que aquel reencuentro sería mucho más que una simple formalidad. Elena y Miguel se mezclaron con la multitud, tratando de absorber el ambiente, sin convertirse en el centro de atención. Sin embargo, era imposible. Las miradas los seguían, los susurros se intensificaban a medida que la noticia de la presencia de la exesposa de Carlos, acompañada de un hombre misterioso y elegantísimo, se esparcía por el salón. Doña Mercedes, con su red de informantes sociales, ya había comenzado a difundir su versión de la historia, pintando a Elena como la exnuera ingrata que había abandonado a su hijo. A pesar de las miradas y los comentarios velados, Elena se sentía extrañamente protegida al lado de Miguel. Él no se intimidaba con la ostentación ni con la soberbia de aquel ambiente. Su presencia era un puerto seguro, su mano, ocasionalmente en su espalda o en su cintura, un recordatorio constante de que ella no estaba sola. Él conversaba con ella sobre los proyectos de su estudio, sobre los matices de la arquitectura que tanto la fascinaban, desviando su atención de la atmósfera sofocante. En un determinado momento, Carlos se acercó, un vaso de whisky en la mano, la sonrisa forzada aún en su rostro. «Veo que se adaptaron bien», comentó, los ojos fijos en Miguel. «Miguel, ¿cierto? ¿A qué te dedicas? Si me permites preguntar. No recuerdo haberte visto en ninguno de nuestros eventos». Había un tono de superioridad en su voz, un intento de categorizar a Miguel, de colocarlo en algún lugar por debajo de sí. Miguel tomó un sorbo de su agua con gas sin apresurarse. «Trabajo con inversiones, Carlos, y soy un poco reacio a eventos sociales, prefiero un perfil más discreto». Su respuesta fue educada pero firme, sin dar margen para más preguntas invasivas. Carlos pareció ligeramente frustrado, acostumbrado a tener toda la información sobre las personas a su alrededor. Gabriela, que se unió a ellos, parecía más a gusto, tal vez hasta un poco fascinada por Miguel. «Es verdad, Miguel, tienes un aura muy tranquila. Es bueno ver a alguien que no necesita exhibirse», dijo, lanzando una mirada rápida a Carlos, quien carraspeó. Elena notó la pequeña tensión entre ellos, un vistazo de las dinámicas que ella conocía tan bien. La noche avanzaba, y los discursos formales se acercaban. Carlos y Gabriela subieron al pequeño escenario montado en el centro del salón, acompañados por los padres de Gabriela, que eran figuras prominentes en la alta sociedad. El padre de Gabriela, un hombre corpulento de voz alta e imponente, comenzó su discurso elogiando la unión de dos familias tan tradicionales e influyentes. Elena sintió un escalofrío. Aquella era la parte que más temía, la glorificación de todo lo que ella había rechazado. Intentó concentrarse en las palabras de Miguel, que susurraba algo divertido sobre la decoración exagerada del salón. De repente, la voz del padre de Gabriela, el señor Mendoza, se elevó cortando la música y el murmullo. Él había notado a Miguel, que estaba un poco alejado, observando la escena con su habitual serenidad. «¿Y quién es ese sujeto allí?», el señor Mendoza bramó, señalando a Miguel con un dedo gordo. «No recuerdo haberlo invitado. Seguridad, por favor, retiren a este intruso de mi evento». Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Todos los ojos se volvieron hacia Miguel y Elena. Carlos palideció, visiblemente mortificado. Gabriela, al lado de su padre, parecía horrorizada. Elena sintió la sangre helarse en sus venas. Era una pesadilla volviéndose realidad, la humillación pública que tanto temía. Pero Miguel no vaciló. Mantuvo la calma, sus ojos fijos en el señor Mendoza. Elena, a su lado, sintió la mano de él apretar la suya, un gesto de apoyo silencioso. Ella levantó la cabeza, negándose a doblegarse. No importaba lo que pasara, no le daría a Carlos y a ese mundo la satisfacción de verla desmoronarse. Ella había sobrevivido a cosas mucho peores, y ahora, con Miguel a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier cosa. El silencio era cortante, pesado con la incredulidad de los invitados. Todos los ojos estaban fijos en Miguel, esperando una reacción. Carlos, en el escenario, parecía haberse encogido, el rostro pálido. Gabriela, al lado de su padre,
Se cubrió la boca con la mano, los ojos abiertos de par en par. El señor Mendoza, sin embargo, mantenía la postura arrogante, seguro de su autoridad. Miguel soltó la mano de Elena, pero permaneció a su lado. Dio un paso al frente, su voz clara y calmada, cortando el aire como una hoja afilada. «Señor Mendoza», comenzó sin elevar el tono, pero con una autoridad que hizo que el murmullo cesara completamente. «No hay necesidad de seguridad. Fui invitado por Elena y creo que ella tiene todo el derecho de traer a un acompañante a un evento social». El señor Mendoza bufó. «¿Y quién eres tú para dictar las reglas en mi fiesta? Nunca te he visto». «En la alta sociedad de Ciudad de México». Miguel sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Quizás usted no frecuenta los mismos círculos, señor Mendoza. Mi nombre es Miguel Velázquez. Soy el principal accionista del Grupo Velázquez y, por coincidencia, el nuevo inversionista mayoritario de su conglomerado, el Grupo Mendoza». Aquellas palabras cayeron como una bomba en el salón. Un murmullo alto estalló entre los invitados. Carlos, en el escenario, trastabilló ligeramente, apoyándose en Gabriela, que lo miró con una mezcla de shock y desesperación. El rostro del señor Mendoza, antes rojo de rabia, palideció a un tono enfermizo. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban puro terror. «Velázquez», y tartamudeó la voz fallando. Pero eso es imposible. Las negociaciones estaban siendo realizadas con un fondo de inversiones anónimo». «Exactamente», confirmó Miguel, la voz aún tranquila. «Yo soy el fondo de inversiones anónimo. Preferí mantener la discreción hasta que el acuerdo fuera finalizado, que, por cierto, fue firmado esta mañana». Miró directamente a Carlos. «Tu prometido, Gabriela, estuvo presente en la reunión. Debe haberlo recordado». Carlos, que parecía haber perdido la capacidad de hablar, solo asintió con la cabeza, los ojos vidriosos. La vergüenza y el shock eran evidentes en su rostro. Había pasado toda la mañana en la misma sala que Miguel, negociando el futuro de su familia política, sin tener la menor idea de quién era realmente. La ironía era cruel. Gabriela, impactada, miró del padre a Carlos y después a Miguel, una comprensión dolorosa comenzando a formarse en sus ojos. Aquel hombre que su padre acababa de humillar públicamente era en realidad el salvador o el nuevo dueño de su familia. Elena, al lado de Miguel, sintió una ola de emociones. Sorpresa, sí, pero también una satisfacción silenciosa. No, era venganza, sino justicia. La dignidad de Miguel, que él no necesitaba probar a nadie, se había revelado más poderosa que cualquier ostentación. El salón estaba en polvorosa. Los susurros ahora eran abiertos, llenos de asombro y chismes. El señor Mendoza, humillado en su propio evento, parecía haber envejecido 10 años en segundos. La fiesta de compromiso se había transformado en un escenario para una revelación impactante, y el espectáculo apenas había comenzado. El aire en el salón aún vibraba con la revelación de Miguel. El señor Mendoza, antes tan imponente, parecía haberse encogido bajo el peso de las miradas. Intentó recomponerse, un rubor subiendo por su cuello. «Señor Velázquez», forzó la voz ahora un hilo, «yo le pido mis más sinceras disculpas. No tenía la menor idea. Es un honor tenerlo aquí». El cambio de tono era drástico, casi patético, y no pasó desapercibido para nadie. Carlos, al lado de Gabriela, estaba en un estado de shock catatónico. Su boca se abría y cerraba, pero ninguna palabra salía. La imagen del hombre exitoso y arrogante se había deshecho en segundos, revelando a un individuo pálido e insignificante. Gabriela, por su parte, parecía estar en un torbellino de emociones. Sus ojos, antes llenos de un brillo de admiración por Carlos, ahora cargaban una mezcla de desilusión y una pizca de respeto reluctante por Miguel. Miró a Elena y por un breve instante, Elena vio un destello de comprensión, quizás hasta de envidia, en los ojos de la prometida. Miguel solo asintió, sin aceptar o rechazar las disculpas del señor Mendoza. No necesitaba validación. Su simple presencia y sus palabras habían redefinido el poder en aquel salón.
Se volvió hacia Elena, una sonrisa gentil en sus labios. Elena, mi amor, creo que ya vimos suficiente por hoy. ¿Qué tal un poco de aire fresco? Elena sintió un alivio inmenso. Aquel circo ya no era para ella. La satisfacción de ver caer la máscara de Carlos, de ver al señor Mendoza tragarse su orgullo, era real, pero no era lo que la movía. Lo que la movía era la calma y la seguridad que Miguel le proporcionaba. Sí, Miguel, me encantaría. Mientras se movían hacia la salida, los invitados se apartaban, abriendo camino como si temieran el aura de Miguel. Los susurros eran ahora más audibles, llenos de especulaciones sobre la identidad de Miguel, sobre la caída del señor Mendoza y sobre la suerte de Elena. Doña Mercedes, la madre de Carlos, estaba parada cerca de la mesa de dulces, con una expresión de shock y furia contenida, incapaz de proferir una palabra. Carlos, finalmente, parecía haber encontrado su voz. «¡Elena! ¡Espera!», llamó, su voz ronca. Intentó acercarse, pero Miguel sutilmente se posicionó entre él y Elena, un gesto protector que no necesitaba palabras. Elena se giró, pero no dejó de caminar. «Adiós, Carlos», dijo, la voz firme y sin cualquier resto de dolor o resentimiento. Era un adiós no solo a él, sino a todo lo que él representaba. Ella no necesitaba nada más de aquel mundo. Al salir del salón, el aire fresco de la noche pareció lavar la tensión de los últimos minutos. El chofer de Miguel ya los esperaba. Dentro del coche el silencio era diferente, ya no pesado sino cómodo. Elena recostó la cabeza en el asiento, cerrando los ojos por un momento. Yo no sabía», dijo, la voz aún un poco embargada, sea por la emoción, sobre que tú eras el Velázquez. Miguel rió suavemente. «Te dije que trabajaba con inversiones y que prefería un perfil discreto. No mentí, solo no di todos los detalles». Apretó su mano. «¿Estás bien?» No fue fácil. Elena abrió los ojos y lo miró. La luz de la calle iluminaba su perfil y ella vio la genuina preocupación en sus ojos. «Estoy bien, Miguel. Mejor que bien, en realidad. Fue liberador. Gracias. Por todo». Sentía una gratitud profunda, pero también una curiosidad creciente sobre aquel hombre que en tan poco tiempo se había convertido en un pilar en su vida. La noche había sido un punto de inflexión y Elena sabía que a partir de aquel momento su vida nunca más sería la misma. El viaje de regreso a casa fue llenado por un silencio confortable, puntuado apenas por el suave zumbido del motor. Elena observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana, cada una de ellas pareciendo un recordatorio de la velocidad con que su vida había cambiado. La imagen del rostro impactado de Carlos, la humillación del señor Mendoza, todo parecía distante ahora, como escenas de una película de la cual ella finalmente había salido. Aquel mundo de apariencias y juegos de poder ya no la ataba. «No necesitabas haber hecho aquello, Miguel», dijo Elena, rompiendo el silencio, su voz suave. «No necesitabas haberte expuesto así». Miguel se volvió hacia ella, una sonrisa tranquila en su rostro. «No me expuse, Elena. Solo dije la verdad. Y no soporto ver a personas siendo injustamente humilladas. Además, era cuestión de tiempo hasta que la adquisición se volviera pública. Aquel fue apenas un buen momento para hacerlo». Hizo una pausa y su mirada se volvió más seria. «Quería que vieras que no estás sola, que ya no necesitas doblegarte ante nadie». Las palabras de Miguel tocaron profundamente a Elena. Él no estaba buscando reconocimiento o aplausos. Estaba allí por ella, protegiéndola de una forma que nadie jamás había hecho. Una ola de calor se extendió por su pecho, una mezcla de gratitud y algo más, algo nuevo y prometedor. Cuando llegaron al edificio de Elena, Miguel la acompañó hasta la puerta de su apartamento. El pasillo estaba silencioso y la atmósfera íntima entre ellos era casi palpable. «Gracias, Miguel», repitió, mirándolo a los ojos. «Por todo. Tú eres increíble». Él sostuvo su mano, el pulgar acariciando suavemente su piel. «Tú también. Eres increíble, Elena, y mereces toda la paz y felicidad del mundo». Sus ojos se encontraron, y por un instante,
El mundo exterior desapareció. Había una conexión profunda, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Elena sintió el corazón acelerarse. Quería prolongar aquel momento, pero sabía que era tarde. «Buenas noches, Miguel», susurró reacia a soltar su mano. «Buenas noches, Elena», respondió él, con una sonrisa gentil. Soltó su mano lentamente, y Elena abrió la puerta de su apartamento, sintiendo el calor de su toque persistir. Al entrar, se recostó en la puerta, respirando profundo. La adrenalina de la noche aún estaba en sus venas, pero ahora mezclada con una sensación de ligereza y esperanza. Ya no era la misma Elena que había entrado en aquel café días atrás, o la que se había casado con Carlos años antes. Irelem, experiencia de aquella noche, y la presencia de Miguel habían solidificado su transformación. Había enfrentado sus fantasmas y salido victoriosa, no por venganza, sino por autodescubrimiento. En los días siguientes, la noticia de la adquisición del Grupo Mendoza por el Grupo Velázquez dominó los noticieros de negocios y los círculos sociales. El nombre de Miguel Velázquez estaba en todas partes, y con él, la historia de su aparición en la fiesta de compromiso de Carlos y Gabriela. Elena se convirtió en el centro de atención de una forma que nunca esperó, pero esta vez, la atención era de admiración y respeto, no de lástima o chismes. Carlos, por otro lado, estaba en una situación delicada. La humillación pública y la revelación del poder de Miguel habían sacudido su reputación y su compromiso. Gabriela, aunque impactada, parecía estar reevaluando todo, y los rumores de tensión entre ellos se esparcían rápidamente. Elena, sin embargo, estaba enfocada en su propio camino. Su estudio de arquitectura comenzó a recibir más propuestas, impulsado por la nueva visibilidad y por la confianza que ella exhalaba. Y Miguel se convirtió en una presencia constante y bienvenida en su vida. Cenas casuales, conversaciones largas sobre arte y filosofía e incluso visitas a exposiciones. Cada encuentro profundizaba la conexión entre ellos, revelando capas de un hombre que era mucho más que un empresario exitoso. Él era un oyente atento, un consejero sabio y un compañero que la hacía sentirse vista y valorada de una forma que nunca había experimentado. El pasado, con sus dolores y desilusiones, finalmente parecía estar disolviéndose, dando lugar a un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía infinitamente prometedor. La repercusión de la noche, del compromiso, fue sísmica en los círculos sociales de Ciudad de México. La caída del señor Mendoza y el ascenso de Miguel Velázquez eran los únicos temas de conversación. Carlos y Gabriela se convirtieron en el centro de un chisme implacable. El compromiso, que debería ser el ápice de su unión, se desmoronó bajo el peso de la humillación pública y la revelación de la fragilidad financiera de la familia Mendoza. Gabriela, una mujer orgullosa, no logró soportar la vergüenza de tener a su futuro marido expuesto como un hombre débil y manipulable. En pocas semanas el compromiso fue discretamente roto, y Gabriela se alejó de los focos, buscando refugio en un viaje prolongado a Europa. Carlos, por su parte, vio su reputación profesional y social en pedazos, y la sombra de Miguel Velázquez se cernía sobre cada uno de sus pasos. Mientras el mundo de Carlos se derrumbaba, el de Elena florecía. Su estudio, antes un sueño acariciado, se transformó en una realidad vibrante. Los proyectos llegaban no solo por la notoriedad indirecta, sino por la calidad de su trabajo y por la pasión que ella dedicaba a cada detalle. Se sentía plena, realizada, y el éxito profesional era un reflejo de la paz que había encontrado dentro de sí. Y en el centro de esa nueva vida estaba Miguel. Él no era solo un acompañante en eventos sociales o un oyente para sus frustraciones. Era un compañero en sus descubrimientos, un catalizador para su propia felicidad. Pasaban horas conversando sobre todo y nada, desde los desafíos de la arquitectura sustentable hasta los misterios del universo, pasando por discusiones animadas sobre películas y libros. Miguel tenía una mente brillante y un sentido del humor sutil que siempre la hacía sonreír.
Él la desafiaba, la inspiraba y sobre todo la hacía sentirse completamente a gusto para ser ella misma, sin máscaras o pretensiones. Un sábado por la tarde, mientras visitaban una galería de arte contemporáneo, Miguel se detuvo frente a una escultura abstracta. «¿Qué ves aquí, Elena?», preguntó, sus ojos fijos en la obra. Elena inclinó la cabeza, estudiando las formas complejas. «Veo un caos organizado, un intento de encontrar belleza en el desorden o tal vez de crear orden a partir de él». Miguel sonrió, volviéndose hacia ella. «Es una buena forma de describir la vida, ¿no? Especialmente la tuya, en los últimos tiempos». Elena rió suavemente. «Seguro, y tú has sido una parte fundamental de la organización de ese caos». Él la miró profundamente, y la sonrisa desapareció, sustituida por una intensidad que la hizo contener la respiración. «Tú no. Eres un caos, Elena. Eres una obra de arte en constante evolución, y yo me siento increíblemente afortunado por poder presenciar esa evolución». En aquel momento, en medio de la quietud de la galería, Elena sintió una verdad innegable solidificarse en su corazón. No era solo gratitud o admiración, era algo más profundo, más tierno. Extendió la mano y tocó el brazo de él, un gesto espontáneo. «Miguel», comenzó, pero las palabras parecían insuficientes para expresar el torrente de sentimientos que la invadía. Él inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los de ella, y la distancia entre ellos pareció disminuir. «Elena», susurró, y entonces, sin más vacilación, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, vacilante al principio, pero que rápidamente se profundizó, cargado de todo el cariño, respeto y atracción que había crecido entre ellos. Era un beso que sellaba no solo el fin de un capítulo, sino el inicio de uno nuevo, lleno de promesas y de una felicidad que Elena apenas osaba soñar. El pasado estaba definitivamente atrás, y el futuro, con Miguel a su lado, parecía más brillante que nunca. El beso en la galería de arte fue como la pieza final de un rompecabezas que Elena ni sabía que estaba armando. Cuando Miguel se apartó, sus ojos aún estaban fijos en los de ella, y una sonrisa suave se formó en sus labios. Elena sintió el rostro sonrojarse, pero no de vergüenza, sino de una alegría pura e inesperada. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de una comprensión profunda, de un reconocimiento mutuo. «¡Wow!», Elena susurró, la voz un poco ronca, y Miguel rió, un sonido cálido que llenó el espacio entre ellos. «¡Wow! De hecho», respondió, y entonces extendió la mano para entrelazar sus dedos con los de ella. No necesitó decir nada más. El gesto era una promesa silenciosa, una invitación para lo que vendría a continuación. Y lo que vino a continuación fue una serie de encuentros que solidificaron lo que había comenzado en la fiesta de compromiso. No eran encuentros grandiosos u ostentosos, sino momentos de conexión genuina. Cenas en restaurantes acogedores donde conversaban por horas, paseos por parques donde compartían sueños y miedos, y tardes perezosas en el apartamento de Elena, donde Miguel la ayudaba a organizar sus libros de arquitectura, revelando un lado organizado y práctico que la divertía. Elena descubrió que Miguel era un hombre de profundidad y simplicidad. A pesar de su inmensa riqueza e influencia, valoraba las cosas más simples de la vida. Una buena conversación, un libro interesante, la belleza de la naturaleza. No le importaban las apariencias o lo que los demás pensaran. Su brújula moral era interna, guiada por sus propios principios de integridad y bondad. Él la escuchaba con atención, ofrecía consejos ponderados cuando se le solicitaba y la apoyaba incondicionalmente en sus proyectos profesionales. «Es tan diferente», Elena confesó una noche mientras estaban sentados en la terraza de su apartamento observando las luces de la ciudad. «Con Carlos todo era sobre mostrar, sobre lo que la gente pensaría. Me sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, siempre intentando prever el próximo movimiento». Miguel apretó su mano. «No eres una pieza, Elena, eres la jugadora, y con la persona adecuada no necesitas jugar.
puedes simplemente ser. Las palabras de él resonaron en Elena. Nunca se había sentido tan libre, tan ella misma, como si estuviera respirando por primera vez en años. La sombra del pasado, de aquel matrimonio sofocante y de la humillación pública, había desaparecido completamente. Ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie. Su felicidad no dependía de validación externa, sino de la paz y la alegría que encontraba en su propia vida y ahora en la compañía de Miguel. La relación de ellos floreció de forma orgánica, sin prisa, pero con una certeza creciente. Se volvieron inseparables, cada uno encontrando en el otro un puerto seguro y una fuente de inspiración. Miguel la introdujo a nuevos mundos, y Elena lo hizo ver la belleza en las pequeñas cosas, en el arte y en la creatividad que él, en su vida de negocios, a veces dejaba de lado. Una tarde, mientras Miguel la observaba trabajar en un nuevo proyecto, para el estudio se sentó a su lado, admirando los bocetos. «Eres increíblemente talentosa, Elena», dijo su voz llena de admiración. «Verte tan apasionada por lo que haces es inspirador». Elena sonrió, sintiendo el calor de sus palabras. «Y tú, Miguel, me diste el coraje para ser apasionada de nuevo». Se volvió hacia él, sus ojos encontrando los suyos. El futuro, que antes parecía incierto y solitario, ahora se extendía ante ella, vasto y lleno de posibilidades, y ella sabía, con una certeza inquebrantable, que quería explorarlo al lado de Miguel. Los meses que siguieron fueron un torbellino de felicidad y crecimiento para Elena. Su estudio prosperaba, con proyectos cada vez más desafiantes y gratificantes. La confianza que había redescubierto se reflejaba en cada trazo de sus proyectos, en cada reunión con clientes. Ya no era la joven insegura que se había casado con Carlos. Era una arquitecta respetada, una mujer independiente y, sobre todo, una persona feliz. Miguel era el ancla y el viento en sus velas. La presencia de él en su vida era constante, pero nunca sofocante. La apoyaba en sus desafíos profesionales, celebraba sus conquistas y la hacía reír en los momentos más inusitados. Construyeron una rutina que encajaba perfectamente. Mañanas con café y conversaciones sobre el día que iniciaba. Almuerzos rápidos cuando sus agendas lo permitían, y noches dedicadas a explorar la ciudad, a cocinar juntos, o simplemente a disfrutar de la compañía del otro en silencio. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante italiano que se convirtió en uno de sus favoritos, Miguel la observó con un brillo en los ojos. «Estás radiante, Elena», dijo extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de ella. «Es hermoso ver la forma en que has florecido». Elena sonrió, sintiendo el calor de su mano. «Es porque me regaste, Miguel», respondió, la voz cargada de sinceridad. «Me ayudaste a encontrar la luz de nuevo». Él apretó su mano. «Ya tenías la luz dentro de ti, Elena. Yo solo ayudé a apartar las nubes». Hizo una pausa, y sus ojos se volvieron más serios. «Sé que todo sucedió muy rápido, y que pasaste por mucho, pero yo me veo contigo, en todos los futuros que puedo imaginar». El corazón de Elena dio un salto. Sabía que los sentimientos eran recíprocos, pero oír a Miguel expresarlos de forma tan directa y sincera era algo que no esperaba. Las palabras de Carlos, años atrás, sobre un futuro juntos, habían sido vacías y llenas de condiciones. Las de Miguel, sin embargo, eran plenas de promesa y de un amor que parecía envolver cada fibra de su ser. «Yo también, Miguel», respondió, las lágrimas asomando a sus ojos, pero eran lágrimas de pura alegría. «Yo también me veo contigo, en todos los futuros». En aquel momento no necesitaron de grandes gestos o declaraciones públicas. Aquella cena íntima, el intercambio de miradas y la promesa silenciosa fueron más significativos que cualquier fiesta de compromiso o titular de periódico. El pasado, con su dolor y desilusión, se había convertido en un mero preludio para la historia que estaban construyendo juntos. Mientras tanto, la vida de Carlos y Gabriela continuaba en un declive silencioso. El compromiso roto fue solo el comienzo. La reputación del señor Mendoza nunca se recuperó totalmente,
y la empresa, aunque bajo la nueva administración de Miguel, pasó por una reestructuración que alejó a Carlos de cualquier posición de poder. Se vio marginado, un eco de su antigua arrogancia, mientras Gabriela, en su viaje por Europa, parecía buscar un nuevo comienzo, lejos del escándalo y las expectativas de su familia. Elena, sin embargo, ya no se detenía en lo que les sucedía. Su energía estaba enfocada en el presente y en el futuro con Miguel. Comenzaron a hablar sobre planes más concretos, un viaje juntos, la posibilidad de que Miguel se mudara a un apartamento más grande, quién sabe hasta un proyecto de arquitectura que pudieran desarrollar en conjunto. La vida, antes una secuencia de obligaciones y decepciones, se había transformado en un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores vibrantes de un amor verdadero y de una felicidad genuina. La historia de Elena ya no era sobre superar el pasado, sino sobre construir un futuro, ladrillo por ladrillo, al lado del hombre que la había ayudado a redescubrirse a sí misma. La vida de Elena se había transformado en un tapiz rico y vibrante, tejido con hilos de éxito profesional y una felicidad personal que jamás había imaginado posible. Su estudio de arquitectura ya no era solo un negocio, era un laboratorio de ideas, un espacio donde la creatividad fluía libremente y donde cada proyecto se convertía en una extensión de su pasión. La Ciudad de México, antes escenario de sus desilusiones, ahora parecía vibrar en sintonía con su nueva energía. En medio de este florecimiento, Miguel era la presencia constante que la anclaba y la impulsaba. No era solo su novio, era su confidente, su mayor alentador y pronto su más reciente cliente. Una tarde, durante una de sus cenas habituales, Miguel presentó una idea que encendió los ojos de Elena. «Estoy planeando un nuevo emprendimiento, Elena», comenzó, sus ojos brillando con entusiasmo. «Un centro cultural y tecnológico en el corazón de la ciudad, algo que combine arte, innovación y sustentabilidad. Y no puedo imaginar a nadie mejor para diseñarlo que tú». Elena sintió una ola de emoción. Era un proyecto ambicioso, el tipo de desafío que siempre había soñado abrazar. «Miguel, esto es increíble, pero ¿estás seguro? Es un proyecto enorme». Él sonrió sosteniendo la mano de ella sobre la mesa. «Estoy absolutamente seguro. Confío en tu visión, en tu ética de trabajo y en tu capacidad de transformar sueños en realidad. Además, sería maravilloso trabajar juntos en algo tan significativo». La colaboración en el Centro Velázquez, como fue bautizado el proyecto, fue una experiencia reveladora. Al principio, Elena se preocupó por mantener las fronteras entre lo personal y lo profesional, pero Miguel la tranquilizó con su enfoque respetuoso y su admiración genuina por su trabajo. Pasaban horas en el estudio de Elena, discutiendo planos, materiales y conceptos. Miguel, con su mente estratégica y su visión de futuro, complementaba perfectamente la creatividad y la mirada estética de Elena. Se desafiaban, debatían ideas y en el proceso profundizaban aún más la conexión entre ellos. Elena se encontraba pensando en lo diferente que era trabajar con Miguel en comparación con la rigidez y la falta de visión que Carlos siempre demostró en sus propios proyectos. Con Miguel no había juegos de poder, solo una asociación genuina y un respeto mutuo que hacía cada etapa del proceso gratificante. Veía en él no solo al empresario visionario, sino al hombre que celebraba sus ideas y la hacía sentirse una compañera igual. Mientras el proyecto del Centro Velázquez tomaba forma, las noticias sobre Carlos y Gabriela se volvieron cada vez más esporádicas e irrelevantes para Elena. Supo que Carlos había intentado, sin éxito, reconstruir su imagen y sus negocios, pero la sombra del escándalo y la falta de apoyo de su propia familia lo habían dejado en una posición precaria. Gabriela, por su parte, se había establecido en París, dedicándose a la moda y pareciendo haber encontrado una nueva vida lejos de las presiones sociales de Ciudad de México. Elena no sentía ira ni triunfo, solo una tranquila indiferencia. El pasado era un capítulo cerrado, una lección aprendida. Un día, mientras revisaban los renders finales del Centro Velázquez, Miguel se inclinó sobre la mesa, sus ojos recorriendo la maqueta digital. «Es perfecto, Elena»,
dijo, su voz llena de admiración. Exactamente lo que imaginé y aún más. Se volvió hacia ella, una sonrisa cálida en sus labios. ¿Sabes? Este proyecto es como nuestra historia. Comenzamos con una idea, enfrentamos algunos desafíos y estamos construyendo algo hermoso y duradero juntos. Elena sonrió sintiendo el corazón desbordarse. Es verdad, murmuró, y no podría tener un mejor compañero en esta construcción. Miguel tomó su mano, el pulgar acariciando su piel. Hablando de construcción, Elena, este centro será un legado, pero quiero construir un hogar contigo. Un lugar donde podamos ser nosotros mismos, donde cada rincón cuente nuestra historia. ¿Qué te parece si buscamos un apartamento juntos? Un lugar que posea nuestra esencia, que sea nuestro propio proyecto de vida. La propuesta de Miguel no era una petición de matrimonio formal, pero era algo mucho más profundo. Una invitación para construir una vida juntos, ladrillo por ladrillo, con amor, respeto y la certeza de que el futuro que se abría ante ellos sería el más bello de todos. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad, y asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Sí, Miguel, sí, quiero construir un hogar contigo. La búsqueda de un hogar se convirtió en el más reciente y delicioso proyecto de Elena y Miguel. No era solo la búsqueda de un inmueble, sino la construcción de un nuevo capítulo, un espacio físico que pudiera albergar la vida que estaban tejiendo juntos. Visitaron decenas de apartamentos y casas, cada uno con sus peculiaridades, y en 1900, cada visita, profundizaban el conocimiento del uno por el otro. Elena, con su mirada de arquitecta, analizaba la estructura, la luz, el potencial de cada ambiente. Miguel, con su visión estratégica y su pragmatismo, evaluaba la ubicación, la infraestructura y la viabilidad a largo plazo. Las discusiones sobre el tipo de piso, el color de las paredes o la disposición de los muebles revelaban la compatibilidad de sus gustos y la facilidad con que lograban llegar a un consenso. Era un proceso divertido, lleno de risas y descubrimientos. Este tiene una vista increíble, pero la cocina es demasiado pequeña para tus aventuras culinarias, comentó Elena en uno de los apartamentos, mientras Miguel probaba la firmeza de una encimera. Miguel se volvió hacia ella, una sonrisa maliciosa en sus labios. Y esta habitación no tiene espacio para todos tus libros de arquitectura, mi querida. Necesitamos una biblioteca digna de una mente tan brillante. Querían un lugar que fuera un refugio, un puerto seguro donde pudieran ser completamente ellos mismos. No necesitaba ser grandioso u ostentoso, sino acogedor y funcional, un reflejo de su esencia. Tras semanas de búsqueda, lo encontraron. Era un apartamento espacioso e iluminado en un barrio tranquilo, con una terraza amplia que ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad. Tenía una cocina generosa, perfecta para las cenas que a Miguel le encantaba preparar, y una habitación que Elena inmediatamente visualizó como su nuevo despacho y biblioteca. La decisión de mudarse juntos fue natural, un paso lógico en una relación que crecía en solidez y afecto. El proceso de mudanza fue caótico, pero alegre. Desempacaban cajas, montaban muebles y con cada objeto colocado en su debido lugar, sentían que estaban construyendo no solo una casa, sino un futuro. Las paredes vacías fueron llenadas con cuadros que Elena eligió y Miguel aprobó, y los espacios cobraron vida con las plantas que ella trajo y los objetos de arte que él coleccionaba. Una noche, sentados en el sofá de la sala, con las luces de la ciudad centelleando allá afuera y el aroma de café fresco en el aire, Elena se recostó en el hombro de Miguel. «Parece que estamos aquí desde hace años», murmuró sintiendo una paz profunda. Miguel la abrazó más fuerte. «Es porque este lugar siempre estuvo esperando por nosotros, Elena, así como nosotros estábamos esperando el uno por el otro». La vida de Carlos y Gabriela, que antes parecía tan entrelazada con la suya, se había deshecho en ecos distantes. Elena supo, por terceros, que Carlos se había mudado al interior, intentando recomenzar en un negocio menos ambicioso, lejos de los focos de la capital. Gabriela, por su parte,
Se había casado con un empresario francés y vivía una vida discreta en París. Las noticias no provocaban en Elena ninguna emoción más allá de una leve curiosidad. El dolor, la ira, la humillación, todo se había disipado, reemplazado por una sensación de gratitud por el camino que la había llevado hasta Miguel. El Centro Velázquez estaba en fase avanzada de construcción y cada vez que Elena visitaba, la obra sentía un orgullo inmenso. No era solo un proyecto profesional exitoso, era un símbolo de su capacidad de rehacerse, de su resiliencia y de la asociación que había encontrado en Miguel. La vida de Elena ya no era una fuga del pasado, sino una celebración del presente y una promesa para el futuro. Había encontrado su lugar en el mundo, su propósito y, sobre todo, un amor que la hacía sentirse completa. El camino había sido tortuoso, pero cada paso, cada desafío, cada lágrima, había valido la pena. Había encontrado su propia salida, lateral, y esa salida la había llevado directamente a la felicidad que merecía. La inauguración del Centro Velázquez fue un evento grandioso, un hito en el paisaje cultural y arquitectónico de la ciudad. La noche estaba estrellada, y el edificio, iluminado de forma estratégica, parecía flotar sobre el paisaje urbano, un faro de innovación y belleza. Elena, al lado de Miguel, observaba la multitud de invitados, periodistas y entusiastas del arte y la tecnología que llenaban los espacios que ella había meticulosamente diseñado. Una mezcla de nerviosismo y orgullo llenaba su pecho. Cada línea, cada material, cada curva de aquel lugar era un pedazo de su alma. Miguel, percibiendo su emoción, apretó su mano. «Hiciste un trabajo magnífico, Elena. Es aún más impresionante de lo que imaginé». Los discursos fueron breves, pero cargados de significado. Miguel habló sobre la visión detrás del Centro Velázquez, la importancia del arte y la innovación, e hizo cuestión de acreditar a Elena como la mente brillante detrás del proyecto arquitectónico. Cuando el aplauso estalló, Elena sintió los ojos humedecerse. No era solo el reconocimiento profesional, era la validación de un sueño, la prueba de que se había rehecho y construido algo de valor inestimable. Mientras los invitados exploraban las galerías y los laboratorios de tecnología, Elena y Miguel se alejaron un poco, encontrando un rincón más tranquilo en la terraza del último piso, desde donde podían ver la ciudad extenderse bajo el cielo nocturno. «Es surrealista, ¿no?», Elena susurró, la voz embargada. «Pensar en todo lo que sucedió y ver dónde estamos ahora». Miguel la jaló hacia un abrazo apretado. «Es la prueba de tu fuerza, de tu resiliencia. Transformaste el dolor en algo bello y significativo». Se apartó un poco, sosteniéndola por los hombros, y sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que Elena reconocía como un preludio para algo importante. «Elena», comenzó, su voz un poco más seria, pero llena de ternura. «Desde el momento en que te vi en aquella fiesta, supe que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Me mostraste una profundidad y una pasión que no sabía que me faltaban. Construimos este centro juntos, construimos nuestro hogar y cada día que pasa, tengo más certeza de que quiero construir todo contigo». Entonces se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo interno de su chaqueta. El corazón de Elena se aceleró. No era una sorpresa completa, pues ya habían hablado sobre el futuro, pero la formalidad del gesto la tomó por sorpresa, y una ola de emoción la dominó. «Elena, ¿me harías el honor de ser mi esposa, de construir una vida, una familia, un legado a mi lado?» Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Elena, pero eran lágrimas de pura alegría y gratitud. No necesitó pensar. El sí salió de sus labios con una certeza que nunca había sentido antes. Miguel deslizó el anillo en su dedo y ella lo abrazó con toda su fuerza, sintiéndose completa, amada y finalmente en paz. La noticia del compromiso de Elena y Miguel se esparció rápidamente, pero esta vez no había escándalo o chisme malicioso. Solo había la celebración de un amor que había florecido de forma genuina y discreta.
Los titulares hablaban del éxito del Centro Velázquez y de la unión de dos nombres prominentes de la ciudad, pero para Elena, el verdadero titular estaba en su corazón. El pasado, con Carlos y Gabriela, se había convertido en un recuerdo distante, una sombra que ya no la alcanzaba. No sentía rencor, solo una extraña gratitud por todo lo que había sucedido, pues cada giro, cada decepción, la había llevado a este momento, a este hombre, a esta felicidad. Elena había encontrado su propia salida lateral, una que la guió hacia un camino de autoconocimiento, éxito, y sobre todo un amor verdadero e incondicional. Ya no era la novia abandonada, era Elena, la mujer que había redescubierto su fuerza y construido su propio final feliz. Los meses que precedieron a la boda de Elena y Miguel fueron un período de dulce anticipación y planificación cuidadosa. Lejos de la pompa y las expectativas sociales que habían marcado el compromiso fallido de Elena con Carlos, este nuevo capítulo fue construido sobre la autenticidad y el deseo de celebrar su amor de una forma que realmente los representara. Optaron por una ceremonia íntima y elegante, en un jardín botánico que Elena siempre admiró, con pocos invitados. Solo la familia más cercana y los amigos que los acompañaron en sus jornadas individuales y ahora en la unión. Elena, con su mirada aguda para la estética, se dedicó a los detalles de la decoración, transformando el espacio en un refugio de belleza natural y simplicidad sofisticada. Miguel, por su parte, cuidó de toda la logística, garantizando que cada aspecto del evento reflejara el cuidado y la dedicación que depositaba en todo lo que hacía. Trabajaban juntos, como siempre, con una sintonía que hacía de cada decisión, cada elección, una extensión de su amor. El vestido de novia de Elena no era un traje de cuento de hadas exagerado, sino una pieza fluida y elegante que realzaba su gracia natural y la confianza que ahora irradiaba. Cuando se vio en el espejo, no vio a la novia ansiosa o a la mujer en busca de validación. Vio a una mujer completa, en paz consigo misma, lista para dar el siguiente paso en su jornada. El día de la boda amaneció con un sol suave y un cielo azul sin nubes, como si la propia naturaleza estuviera bendiciendo la unión. En el altar, improvisado bajo una pérgola cubierta de flores, Miguel esperaba, sus ojos fijos en la entrada, una sonrisa cálida iluminando su rostro. Cuando Elena comenzó a caminar por el pasillo improvisado, acompañada por su padre, el tiempo pareció detenerse. Ella vio el brillo en los ojos de Miguel, la emoción contenida en su sonrisa, y supo con cada fibra de su ser que estaba exactamente donde debía estar. Las palabras del celebrante resonaron por el jardín, hablando de amor, compañerismo y resiliencia. Cuando llegó el momento de los votos, Elena y Miguel se miraron, y las palabras que profirieron no eran solo promesas, sino la reafirmación de una historia que había sido construida con paciencia, respeto y una comprensión profunda. Elena habló sobre la gratitud por haber encontrado un amor que la liberaba para ser quien realmente era, y Miguel prometió ser su puerto seguro y su mayor alentador, en todas las fases de la vida. El anillo que Miguel deslizó en su dedo era simple pero significativo, un símbolo de una unión que no necesitaba lujo para ser grandiosa. El beso que selló el matrimonio fue suave, pero cargado de una emoción profunda, un sello de todo lo que habían superado y de todo lo que aún construirían. La recepción fue una celebración alegre y relajada. Risas, brindis y bailes llenaron el aire. Elena se sentía ligera, flotando en una nube de felicidad. Observó a Miguel interactuando con los invitados, su carisma natural y su alegría contagiosa, y sintió una ola de amor y admiración. Él era todo lo que podría desear en un compañero. En ningún momento, durante todo el día, la sombra del pasado se hizo presente. Carlos y Gabriela eran figuras distantes, ecos de una vida que Elena había dejado atrás. No había resentimiento, solo la certeza de que cada desvío, cada dolor, había sido un paso necesario para llevarla a este momento de plenitud. Al final de la noche,
Mientras se preparaban para partir hacia la luna de miel, Elena y Miguel se abrazaron en la terraza del apartamento que ahora llamaban hogar. Las luces de la ciudad brillaban y el Centro Velázquez se destacaba en el horizonte, un recordatorio del éxito profesional de Elena y del compañerismo que había florecido en medio de él. «Es el comienzo de todo, ¿no?», Elena susurró, acurrucada en los brazos de Miguel. Él besó la parte superior de su cabeza. «Es nuestro comienzo, mi amor, y será el más bello de todos». Elena sonrió, sintiendo el calor del cuerpo de Miguel y la promesa de un futuro repleto de amor, aventuras y la certeza de que, finalmente, había encontrado su verdadera salida lateral. Un camino que la llevó no lejos de algo, sino cerca de todo lo que realmente importaba. La luna de miel de Elena y Miguel fue una escapada a un paraíso tropical, donde el tiempo parecía desacelerar y la única preocupación era disfrutar de la compañía del otro. Lejos de la agitación, de la ciudad y de las responsabilidades del trabajo, se permitieron sumergirse en la tranquilidad de las playas de arenas blancas y de las aguas cristalinas. Caminaban de la mano a lo largo de la orilla, observaban el atardecer en silencio y pasaban horas conversando sobre sueños, miedos y los pequeños detalles que hacían que la vida valiera la pena. Para Elena, cada momento era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. Se sentía libre, ligera y profundamente amada. Miguel, con su presencia tranquila y su humor contagioso, era el compañero perfecto para esta nueva fase. Exploraron senderos escondidos, bucearon en arrecifes coloridos y descubrieron pequeños restaurantes locales, transformando cada día en una nueva aventura. No había prisa, solo la alegría de construir recuerdos juntos. Al regresar a Ciudad de México, la rutina los abrazó con una familiaridad reconfortante. El apartamento que habían elegido juntos ahora era, de hecho, un hogar, lleno de la energía de su matrimonio y la promesa de un futuro compartido. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y planes para el día. Las noches terminaban con conversaciones en el sofá, desahogos sobre el trabajo y la planificación de futuros fines de semana. La vida de casados era una danza armoniosa, de individualidad y unión, donde cada uno tenía su espacio para crecer, pero siempre con el apoyo incondicional del otro. El Centro Velázquez, por su parte, florecía. Rápidamente, se convirtió en un punto de referencia cultural, atrayendo visitantes y eventos de renombre. El éxito del proyecto impulsó aún más la carrera de Elena, que pasó a ser buscada para nuevos y desafiantes emprendimientos. Su estudio se expandió y se vio liderando un equipo talentoso, siempre con la pasión y la visión que la caracterizaban. Miguel, orgulloso de sus logros, continuaba siendo su mayor fan y consejero, equilibrando perfectamente el papel de marido y socio de negocios. La vida de Carlos y Gabriela ahora era un eco distante, casi irrelevante. Elena supo que Carlos se había establecido en una pequeña ciudad del interior, dedicándose a proyectos menos ambiciosos y llevando una vida discreta. Gabriela, por su parte, se había convertido en una figura prominente en el mundo de la moda, en París, pero las noticias sobre ella llegaban solo como notas al pie en revistas de celebridades, sin ningún impacto en su vida. Elena ya no sentía la necesidad de revisitar el pasado, ni de buscar ningún tipo de validación. La paz que había encontrado era completa. Con el paso del tiempo, la casa de Elena y Miguel comenzó a resonar con la posibilidad de nuevas voces. Conversaciones sobre hijos surgían naturalmente, no como una presión, sino como un deseo mutuo de expandir la familia que habían construido. Imaginaban un futuro donde la risa de niños llenaría las habitaciones, donde las paredes presenciarían nuevas historias y donde el amor que los unía se multiplicaría. Elena, la mujer que un día se sintió perdida y traicionada, había encontrado su verdadero camino. No solo había superado una desilusión, se había reinventado, construido una carrera exitosa y encontrado un amor que la elevaba. Su salida lateral no fue una fuga, sino un portal hacia una vida de plenitud,
propósito y una felicidad que nunca imaginó posible. Era la arquitecta de su propio destino, y el proyecto más bello de todos era la vida que estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, al lado del hombre que la amaba incondicionalmente. El deseo de expandir la familia, antes una conversación suave en el sofá, se transformó en un plan concreto y lleno de esperanza. Elena y Miguel abordaron esta nueva fase con la misma dedicación y compañerismo que guiaban todas sus decisiones. No hubo prisa, solo la certeza de que estaban listos para acoger una nueva vida en su hogar y en sus corazones. Cada mes que pasaba, la expectativa crecía, tejiendo un nuevo tipo de ansiedad, pero una ansiedad dulce y llena de promesas. La noticia del embarazo de Elena llegó en un día lluvioso, pero el sol irrumpió en sus corazones. La prueba positiva, sostenida por manos temblorosas, fue el inicio de una nueva y emocionante jornada. Miguel la abrazó con una fuerza que transmitía todo su amor y alegría, y Elena sintió una ola de gratitud por haber encontrado un compañero con quien compartir tamaña felicidad. A partir de aquel momento, el mundo de ellos se expandió, y cada conversación, cada planificación, giraba en torno a la pequeña vida que se estaba formando. El embarazo de Elena fue un periodo de descubrimientos y adaptaciones. Aunque aún estaba al frente de su estudio e involucrada en nuevos proyectos para el Centro Velázquez, aprendió a desacelerar, a escuchar a su cuerpo y a priorizar el bienestar del bebé. Miguel fue su pilar, presente en todas las consultas, atento a cada deseo y cuidándola con una ternura que la hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Decoraron la habitación del bebé juntos, eligiendo cada detalle con cariño, imaginando el futuro que los esperaba. El apartamento, antes un refugio para dos, ahora se preparaba para acoger una nueva y vibrante energía. La llegada de Lucía fue un momento de pura magia. El parto, aunque desafiante, fue superado por la fuerza de Elena y por el apoyo inquebrantable de Miguel. Cuando la sostuvo por primera vez, Elena sintió una conexión que trascendía cualquier amor que ya hubiera conocido. Los ojos curiosos de Lucía, su pequeño toque, llenaron un espacio en su corazón que ni sabía que existía. Miguel, a su lado, observaba a la hija con una mezcla de admiración y una emoción profunda, el rostro iluminado por un amor paternal. La rutina de la casa cambió drásticamente, pero para mejor. Las noches de sueño interrumpidas eran compensadas por las sonrisas matutinas de Lucía, por las primeras carcajadas y por los pequeños gestos que revelaban su personalidad en formación. Elena y Miguel se turnaban en los cuidados, aprendiendo juntos los desafíos y las alegrías de la paternidad. Descubrieron una nueva dimensión en su relación, fortalecida por la responsabilidad compartida y por el amor desbordante por su hija. Elena logró equilibrar su carrera con la maternidad, gracias a su equipo de confianza y a la flexibilidad que había construido en su estudio. Encontraba inspiración en la maternidad y sus proyectos ganaban una nueva profundidad, reflejando la belleza y la complejidad de la vida. Miguel, por su parte, continuó siendo un empresario exitoso, pero la paternidad lo volvió aún más centrado, valorando cada momento en familia. Los años pasaron, y Lucía creció, llenando la casa de alegría, curiosidad y una energía contagiosa. Era la prueba viva del amor de Elena y Miguel, un lazo inquebrantable que los unía aún más. El pasado, con sus dolores y desilusiones, se había convertido en una historia distante, un prefacio para la vida plena y feliz que Elena había construido. Miraba a su hija, a Miguel, al hogar que habían creado, y sentía una gratitud inmensa. Su salida lateral no fue solo el fin de un capítulo difícil, sino el verdadero comienzo de una vida extraordinaria, repleta de amor, propósito y la más pura felicidad. Los años se desplegaron en un tapiz rico de momentos, y Lucía creció, transformándose de una niña curiosa en una adolescente vibrante, llena de ideas y una energía contagiosa. Había heredado la inteligencia perspicaz de Elena y el carisma gentil de Miguel,
y la casa era constantemente llenada por su risa, sus preguntas perspicaces y la banda sonora de sus pasiones, que variaban de música a proyectos de ciencia. Elena y Miguel observaban a la hija con una mezcla de orgullo y admiración, navegando juntos por los desafíos y alegrías de la adolescencia. Las conversaciones en la mesa de la cena eran animadas, repletas de debates sobre el mundo, planes para el futuro y las pequeñas historias del día a día. Se esforzaban por ser padres presentes y comprensivos, alentando a Lucía a seguir sus propios sueños, así como Elena había redescubierto los suyos. La asociación entre ellos se profundizaba cada año, moldeada por las experiencias compartidas y por la dedicación mutua a la familia que habían construido. La carrera de Elena continuó floreciendo. Su estudio, ahora consolidado, era reconocido por proyectos innovadores y sustentables, y el Centro Velázquez permanecía como un faro cultural, expandiendo sus exposiciones y programas educativos. Elena no era solo una arquitecta exitosa, era una visionaria, una inspiración para muchos jóvenes profesionales, y su voz era respetada en el escenario de la arquitectura y el diseño. Sin embargo, el éxito profesional nunca opacó la prioridad de su familia. Había aprendido el arte del equilibrio, dedicándose con pasión al trabajo, pero siempre reservando tiempo y energía para Miguel y Lucía. Miguel, por su parte, continuaba al frente de sus negocios, expandiendo sus inversiones y convirtiéndose en una figura influyente en el sector tecnológico. Él y Elena frecuentemente colaboraban en proyectos filantrópicos y sociales, usando su influencia y recursos para hacer la diferencia en la comunidad. La vida de ellos no era solo sobre logros personales, sino sobre el impacto positivo que podían generar juntos. El pasado, con sus fantasmas y desilusiones, se había convertido en una historia distante, casi una fábula que Elena se contaba a sí misma para recordar lo lejos que había llegado. Las noticias esporádicas sobre Carlos o Gabriela, que ocasionalmente llegaban a través de conocidos o de los medios, eran apenas ruidos de fondo, sin ninguna resonancia emocional. Carlos, se supo, se había dedicado a la vida en el campo, encontrando una paz que tal vez nunca hubiera alcanzado en la agitación de la ciudad. Gabriela, aún en París, mantenía una vida pública discreta, enfocada en sus emprendimientos. Para Elena, estas informaciones eran meras curiosidades, sin poder para perturbar la serenidad de su vida. Una noche, mientras Lucía estudiaba para un examen y Miguel leía en el despacho, Elena se sentó en la terraza del apartamento observando las luces de la ciudad. El Centro Velázquez se destacaba en el horizonte, un recordatorio físico de su resiliencia y talento. Pensó en su jornada, en los desvíos inesperados, en los dolores que la habían moldeado y en las alegrías que la habían llenado. La salida lateral que había tomado inicialmente por desesperación se había revelado el camino hacia su verdadera felicidad. No era una felicidad efímera, sino una paz profunda y duradera, construida sobre cimientos sólidos de amor, respeto y propósito. Tenía una carrera que amaba, un marido que la apoyaba incondicionalmente y una hija que era la luz de sus vidas. Elena había encontrado no solo un hogar, sino un universo entero donde podía ser plena, auténtica e infinitamente agradecida. La vida en su complejidad y belleza le había dado mucho más de lo que jamás se atrevió a soñar. Los años se transformaron en décadas, y la vida de Elena y Miguel continuó desenvolviéndose con la misma armonía y propósito que la había caracterizado desde el principio. Lucía, la niña curiosa y vibrante, se había convertido en una joven mujer brillante, siguiendo los pasos de su madre en el campo de la arquitectura, pero con su propia visión y pasión por proyectos que integraban arte, tecnología y sustentabilidad. Era la prueba viva del legado de sus padres, no solo en términos de talento, sino también en la resiliencia y la capacidad de soñar en grande. El Centro Velázquez, bajo la gestión continua de Miguel y con la contribución creativa de Elena y más tarde de Lucía, se había consolidado como una institución cultural de renombre internacional. Exposiciones innovadoras,
Programas educativos y asociaciones con universidades y centros de investigación mantenían el espacio vibrante y relevante. Elena, aunque menos involucrada en el día a día del estudio, actuaba como mentora para jóvenes arquitectos y continuaba siendo una voz influyente en conferencias y simposios, compartiendo su experiencia y defendiendo una arquitectura que sirviera a la comunidad y al planeta. En un día soleado de primavera, el Centro Velázquez celebraba su 20º aniversario. El edificio, que Elena había diseñado con tanto esmero, parecía aún más majestuoso, sus líneas atemporales y su integración, con el paisaje urbano mostrándose un testimonio de su genialidad. Una gran celebración estaba en marcha, reuniendo artistas, científicos, políticos y muchos de los amigos y colaboradores que formaron parte de esa jornada. Elena, ahora con cabellos plateados que enmarcaban un rostro marcado por sabiduría y serenidad, observaba la multitud con una sonrisa tranquila. Miguel a su lado sostenía su mano, sus ojos transmitiendo la misma admiración y amor de tantos años atrás. Lucía, ya una arquitecta reconocida por sus propios méritos, estaba en el escenario, discursando sobre el futuro del centro y la importancia de la innovación y la colaboración. Mientras escuchaba a su hija, Elena sintió una ola de emoción. Pensó en la Elena de 20 años atrás, la mujer de corazón roto que había encontrado refugio y propósito en un proyecto ambicioso. La salida lateral que había tomado, inicialmente como una fuga del dolor, se había revelado el verdadero camino hacia la plenitud. No fue un atajo, sino una ruta alternativa que la llevó a un destino mucho más rico y significativo de lo que jamás podría haber imaginado. Ya no pensaba en Carlos o Gabriela. Los recuerdos eran tan distantes que parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. La única emoción que quedaba era una extraña gratitud por el pasado, pues cada desafío, cada desilusión, había sido una pieza crucial en el rompecabezas que se convirtió en su vida extraordinaria. Al final de la ceremonia, mientras los aplausos llenaban el gran atrio, Elena y Miguel se alejaron un poco, encontrando un momento de quietud. 20 años, Miguel murmuró, apretando la mano de ella. Parece que fue ayer que estabas dibujando las primeras líneas. Elena sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de él. Y parece que fue ayer que me pediste matrimonio en aquella terraza. Se miraron, y el tiempo pareció disolverse. La vida, con sus giros y sorpresas, había sido generosa. Elena había encontrado no solo un amor, una familia y una carrera, sino a sí misma. La mujer que un día se sintió perdida se había convertido en la arquitecta de su propia felicidad, construyendo, ladrillo por ladrillo, una vida, que era en todos los sentidos una obra maestra. Y allí, en el corazón del Centro Velázquez, rodeada por el amor de su familia y por el legado de su trabajo, Elena sabía que estaba exactamente donde debía estar, en paz y completa. Los años que siguieron a la celebración del 20º aniversario del Centro Velázquez trajeron una nueva y suave cadencia a la vida de Elena y Miguel. Lucía, ahora una arquitecta renombrada por derecho propio, asumió un papel cada vez más prominente en la dirección creativa del centro, infundiéndolo con su energía joven e ideas innovadoras, siempre honrando la visión original de su madre. Elena y Miguel, aunque aún consultores y miembros activos del consejo, encontraron más tiempo para disfrutar de los placeres simples de la vida. Redescubrieron hobbies antiguos, como la jardinería en la pequeña terraza del apartamento, que se convirtió en un oasis de colores y aromas. Viajes más tranquilos, sin la presión de agendas abarrotadas, los llevaron a explorar paisajes serenos y culturas diversas, siempre volviendo a casa con nuevas historias y una apreciación renovada por la vida que habían construido. Las tardes eran frecuentemente pasadas leyendo juntos en la sala de estar, o en largas caminatas por el parque, donde la conversación fluía libremente, puntuada por risas y momentos de silencio confortable. La casa, que antes se preparaba para la llegada de Lucía,
Ahora presenciaba un nuevo ciclo de vida, con la visita frecuente de amigos y eventualmente de nietos, que llenaban las habitaciones con una alegría y un bullicio contagiosos. Elena observaba la familia que había creado, la red de relaciones que se extendía, y sentía una plenitud que iba más allá de cualquier logro profesional. Era la riqueza de las conexiones humanas, del amor incondicional y de la seguridad de pertenecer. En un atardecer, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos anaranjados sobre el horizonte de Ciudad de México, Elena estaba sentada en la terraza, la misma terraza donde Miguel le había pedido matrimonio tantos años antes. El centro Velázquez, iluminado a la distancia, parecía un faro, un recordatorio constante de su jornada. Miguel se unió a ella, ofreciéndole una taza de té. ¿Pensando en la vida?, preguntó con una sonrisa gentil. Elena asintió, acurrucándose en su hombro. En todo, en cómo las cosas encajaron de una manera que nunca podría haber planeado. Pensó en la joven Elena, tan enfocada en seguir un camino predeterminado, tan devastada cuando éste se desmoronó. Aquel desvío forzado había sido en realidad la mayor bendición. La salida lateral no la llevó a un lugar menor o menos importante, sino a un paisaje vasto e inesperado de posibilidades, donde encontró no solo un amor verdadero y una familia, sino la libertad de ser quien realmente era. La vida tiene sus propios planes a veces, comentó Miguel besando la parte superior de su cabeza, y los mejores suelen ser los que menos esperamos. Elena cerró los ojos, sintiendo el calor del cuerpo de Miguel a su lado y la brisa suave de la noche. Había aprendido que la felicidad no era un destino, sino una jornada continua, construida con paciencia, resiliencia y la capacidad de abrazar lo inesperado. Su historia era un testimonio de que incluso cuando el camino principal parece bloqueado, siempre hay una salida lateral que puede llevar a un destino aún más bello y significativo. Y allí, en la quietud de aquel momento, Elena sabía que su vida era, de hecho, una obra de arte en constante evolución y que el amor era su más bella arquitectura. El tiempo, con su sabiduría silenciosa, continuó tejiendo los días de Minnemesinto, Elena y Miguel en un tapiz de recuerdos preciosos. Las décadas habían suavizado los bordes, profundizado las arrugas de expresión que contaban historias de risas y desafíos superados, y solidificado el amor que los unía. La casa, antes llena del bullicio de Lucía adolescente, ahora resonaba con la alegría de los nietos, que venían a llenar los fines de semana con sus juegos y la promesa de un futuro aún más brillante. Lucía, con su mente brillante y su corazón generoso, se había convertido en una fuerza motriz en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. No solo lideraba el Centro Velázquez con una visión que honraba el legado de Elena, sino que también estaba al frente de iniciativas que transformaban espacios urbanos en ambientes más humanos y sustentables. Elena y Miguel la observaban con un orgullo inmenso, viendo en ella no solo la continuación de su trabajo, sino la evolución de sus ideales. Las discusiones sobre proyectos y el futuro de las ciudades eran ahora una tradición familiar, un lazo que unía 3 generaciones de visionarios. Elena, aunque ya no estaba en la línea de frente de los grandes proyectos, continuaba siendo una figura respetada y buscada. Su nombre era sinónimo de resiliencia e innovación. Dedicaba su tiempo a charlas inspiradoras, mentoreando jóvenes talentos y escribiendo memorias que no eran solo sobre arquitectura, sino sobre el arte de reconstruir la propia vida. Miguel, a su lado, era su compañero inseparable, su confidente y su puerto seguro. Disfrutaban de largas conversaciones en la terraza, observando el sol ponerse sobre la ciudad que tanto amaban, o simplemente del silencio confortable de quien ya había dicho todo y comprendido aún más. En una tarde serena, mientras hojeaba un álbum de fotos antiguas, Elena encontró una imagen de sí misma, joven e insegura, en los días que siguieron al fin de su compromiso con Carlos. Sonrió. El dolor de aquella época parecía tan distante, tan irreal. Aquel momento de desesperación
La sensación de que su mundo se había desmoronado había sido, irónicamente, el punto de partida para su mayor jornada. La salida lateral, que había tomado casi por instinto de supervivencia, no la llevó a un lugar de menor importancia o de resignación. Por el contrario, la condujo a un camino de autodescubrimiento, de crecimiento y de una felicidad que era más profunda y auténtica de lo que cualquier plan preestablecido podría haber ofrecido. Había construido no solo edificios, sino una vida entera de significado, amor y propósito. Elena cerró el álbum, sus ojos encontrando los de Miguel, que la observaba con ternura. Él extendió la mano, y ella la sostuvo, sintiendo la familiaridad y la fuerza de aquel toque. La vida de ellos era un testimonio de que a veces los mayores regalos vienen disfrazados de desvíos, que el fin de un capítulo puede ser el verdadero comienzo de una historia extraordinaria. Y allí de la mano, con el sol poniéndose y la ciudad adormeciendo allá afuera, Elena sabía que había encontrado su hogar, no en un lugar físico, sino en el amor que los unía, en la familia que habían construido y en la paz que finalmente habitaba su corazón. Su salida lateral había sido después de todo el camino a casa. El crepúsculo de la vida de Elena y Miguel no trajo el declive, sino una serena y dorada plenitud. Se convirtieron en los pilares silenciosos de una familia que crecía y prosperaba, observando con cariño a los nietos convertirse en jóvenes adultos, cada uno trazando su propio camino, pero siempre volviendo al hogar que Elena y Miguel habían construido con tanto amor. Las reuniones de domingo eran sagradas, la casa resonando con risas, historias y el aroma de comidas compartidas, un testimonio vivo del legado de afecto que habían cultivado. Lucía, ahora una figura prominente en la arquitectura global, continuaba expandiendo el alcance del Centro Velázquez, transformándolo en un hub de innovación y diálogo sobre el futuro de las ciudades. Frecuentemente consultaba a Elena y Miguel, valorando la sabiduría acumulada en sus décadas de experiencia. Estas conversaciones ya no eran sobre la urgencia de plazos o la complejidad de presupuestos, sino sobre la filosofía detrás de la creación, el impacto humano del diseño y la importancia de construir con propósito. Elena, con su mente aún aguda y su espíritu vibrante, se dedicaba a proyectos personales que la conectaban a la esencia de su pasión. Pintaba, escribía y mentoreaba jóvenes talentos de comunidades carentes, compartiendo no solo técnicas, sino lecciones de vida sobre resiliencia y la búsqueda de la propia voz. Miguel, siempre a su lado, encontraba satisfacción en apoyar sus iniciativas y en cuidar del jardín que se había convertido en el santuario particular de Elena, un microcosmos de la belleza y el orden que ella siempre buscó crear. Una tarde, sentados en el banco del jardín, bajo la sombra de un árbol que habían plantado juntos años atrás, Elena y Miguel observaban a los nietos jugar. El sol se filtraba por las hojas, pintando manchas de luz en el suelo. La vida, en su simplicidad y complejidad, se había revelado un regalo continuo. Elena se volvió hacia Miguel, una sonrisa suave en los labios. ¿Quién lo diría, no? Miguel apretó su mano. Que la vida nos reservaba todo esto. Ella asintió. Solía pensar que había solo un camino, un destino, que si perdía aquello, perdería todo. Hizo una pausa, los ojos fijos en la luz dorada. Pero la verdad es que perder aquello me abrió a un mundo que ni sabía que existía, un mundo mucho mayor y más hermoso. El silencio que siguió no era de melancolía, sino de una profunda comprensión. La salida lateral, que parecía ser un desvío doloroso, había sido en realidad la puerta hacia su verdadera vida. No una vida perfecta, exenta de desafíos, sino una vida auténtica, rica en amor, propósito y una paz que trascendía cualquier adversidad. Permanecieron allí, de la mano, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores vibrantes. La brisa suave traía el perfume de las flores y el sonido distante de las risas de los nietos. Elena sintió una gratitud inmensa por cada paso de su jornada, por cada elección, por cada persona que había cruzado su camino. Su historia no era solo sobre construir edificios,
sino sobre construir una vida ladrillo por ladrillo, con la certeza de que la felicidad muchas veces reside en los caminos menos esperados. Y allí, en aquel jardín, con el amor de su vida a su lado y el eco de su familia llenando el aire, Elena sabía que había llegado a su destino final, la plenitud. Los días se sucedían, cada uno trayendo consigo la suave melodía de una vida bien vivida. Elena y Miguel, ahora en la fase más serena de sus existencias, encontraban belleza y significado en las pequeñas cosas. El primer rayo de sol de la mañana que bañaba la terraza, el aroma del café fresco, la risa de los nietos que visitaban, o el simple placer de una conversación tranquila bajo el cielo estrellado. La casa, que un día fue el escenario de grandes transformaciones, era ahora un refugio de memorias y un nido de amor inquebrantable. El legado de Elena ya no se limitaba a los edificios que había diseñado o a los premios que había recibido. Vivía en la pasión de Lucía por la arquitectura sustentable, en la curiosidad de los nietos que exploraban los libros de arte y diseño en la biblioteca de la abuela y en las semillas de resiliencia que había plantado en todos los que la conocían. Se convirtió en una narradora de historias, no solo de su propia jornada, sino de las innumerables posibilidades que la vida ofrece cuando se tiene el coraje de abrazar lo desconocido. Miguel, el compañero constante e inquebrantable, continuaba, siendo el puerto seguro de Elena. Su amor, que había florecido en medio de un recomienzo inesperado, era ahora un tapiz rico y complejo, tejido con hilos de comprensión mutua, respeto profundo y una complicidad silenciosa que solo los años pueden forjar. Se conocían de una forma que pocas personas alcanzan, leyendo los pensamientos del otro en una mirada, confortándose con un toque. En una noche de otoño, mientras una lluvia fina caía suavemente allá afuera, Elena y Miguel estaban sentados junto a la chimenea, el calor acogedor llenando el ambiente. Elena hojeaba uno de sus cuadernos de bocetos, garabatos y anotaciones de proyectos antiguos. Se detuvo en una página, donde había dibujado un camino sinuoso, con una pequeña flecha apuntando hacia una bifurcación, y las palabras «salida lateral» escritas en su caligrafía elegante. Miguel, percibiendo su mirada, preguntó, ¿pensando en aquel tiempo? Elena sonrió, una sonrisa que contenía la dulzura de la nostalgia y la sabiduría de la experiencia. Sí, es gracioso cómo nos aferramos a una idea de cómo la vida debería ser, ¿no? Y cómo a veces la mayor bendición es tener esa idea completamente deshecha. Cerró el cuaderno posándolo en su regazo. Yo creía que estaba perdiendo todo, pero en realidad estaba ganando la oportunidad de construir algo mucho más auténtico, mucho más mío. Aquella salida lateral no fue un desvío, fue el atajo hacia mi verdadero hogar, hacia mi verdadera vida. Miguel tomó su mano entrelazando sus dedos. Y yo estoy agradecido por haberte encontrado en ese camino, por haber sido parte de esa construcción. Elena inclinó la cabeza en su hombro, sintiendo la paz que emanaba de él. La jornada había sido larga, llena de giros, pero cada paso había sido necesario. Había aprendido que la vida no se define por un único evento, o por un plan perfecto, sino por la capacidad de adaptarse, de amar, de perdonar y de encontrar belleza en la imperfección. Su historia era un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, siempre hay una nueva puerta abriéndose, una nueva oportunidad para construir, para florecer, para amar. Y allí, en el calor de la chimenea, con el amor de su vida a su lado, Elena sabía que su salida lateral había sido, de hecho, el camino hacia la plenitud eterna. El paso del tiempo para Elena y Miguel ya no se medía por años, sino por estaciones, por ciclos de florecimiento y reposo, reflejando la propia naturaleza de sus vidas. La casa, con sus paredes que habían presenciado tantas historias, era un santuario de memorias, cada objeto un recordatorio silencioso de una jornada extraordinaria. Los libros en el estante, las fotos enmarcadas, los bocetos de Elena esparcidos por el estudio. Todo contaba la saga de una vida construida con resiliencia y amor.
Lucía, ahora una figura de renombre internacional, los visitaba siempre que su agenda lo permitía, trayendo consigo la energía del mundo exterior y la alegría de sus propios hijos, que ya eran jóvenes adultos, con sus propios sueños y aspiraciones. Se sentaban a la mesa de la cocina, compartiendo comidas simples pero llenas de afecto, y las conversaciones se extendían por horas, tejiendo el pasado, el presente y el futuro en un tapiz continuo. Elena y Miguel, observando la vitalidad de su descendencia, sentían la inmensa satisfacción de ver su legado florecer en nuevas generaciones. Elena, con la sabiduría que solo los muchos años pueden conceder, había abrazado el arte de vivir el presente. Sus días estaban llenos con la lectura de poesía, la contemplación de la naturaleza en su jardín y la escritura de pequeñas crónicas sobre la belleza de las cosas simples. Aún recibía invitaciones para charlas y entrevistas, pero prefería la quietud de su hogar, donde podía reflexionar sobre la esencia de la vida. Miguel, su compañero de todas las horas, era su confidente más querido, el espejo donde ella veía reflejado el amor que los unía. En una mañana de otoño, mientras el sol pintaba el horizonte con tonos de dorado y rosa, Elena y Miguel estaban sentados en la terraza, cada uno con su taza de té humeante. El aire fresco de la mañana traía consigo el olor a tierra mojada y hojas secas. La ciudad, allá abajo, comenzaba a despertar, pero allí, en lo alto, reinaba una paz profunda. Elena miró a Miguel, sus ojos azules aún brillantes con una luz interior. «¿Sabes, Miguel?», comenzó su voz suave, «a veces pienso en la Elena de antes, aquella que planeaba cada paso, que temía el menor desvío». Miguel apretó su mano. Ella no sabía lo que la vida guardaba para ella, ¿verdad? «No, Elena», concordó una sonrisa melancólica, pero serena en sus labios. No sabía que el mayor regalo vendría disfrazado de un final, que el camino que parecía ser una salida lateral sería en realidad el único camino hacia la verdadera felicidad. Miró hacia el horizonte, donde el sol subía majestuoso. La vida es una arquitectura en constante construcción, Miguel, y los cimientos más fuertes están hechos de amor, resiliencia y el coraje de aceptar que no siempre sabemos hacia dónde vamos. Pero, si tenemos fe, el destino nos sorprende con algo mucho más bello de lo que jamás podríamos haber imaginado. Miguel besó su frente, y el silencio que siguió fue llenado por una comprensión mutua, una paz que trascendía las palabras. Habían recorrido un largo camino, y cada paso, cada giro, los había llevado exactamente a donde debían estar. La salida lateral ya no era un desvío, sino la propia calle principal de una vida que en su plenitud era una obra maestra de amor y significado. Los años se desplegaron en una sucesión de amaneceres y atardeceres, cada uno grabando nuevas líneas en la historia de Elena y Miguel. La casa, con sus ventanas vueltas hacia el horizonte de la ciudad, parecía respirar con las memorias acumuladas, un testimonio silencioso de una vida construida con paciencia, amor y una fe inquebrantable en el futuro. El tiempo había transformado la urgencia de la juventud en una serenidad profunda, y cada día era un regalo a ser saboreado. El Centro Velázquez, bajo el liderazgo visionario de Lucía, continuaba floreciendo, expandiendo su influencia y abrazando nuevos desafíos. Se había convertido en un faro de innovación, un espacio donde las ideas de Elena sobre arquitectura, como una extensión de la vida humana, eran no solo preservadas, sino reinventadas para las generaciones futuras. Lucía, con su propia marca de genialidad, aseguraba que el legado de su madre fuera dinámico y relevante, un testimonio vivo de que las mayores construcciones son aquellas que se adaptan y evolucionan. Elena y Miguel observaban todo esto con un orgullo silencioso, sabiendo que la semilla que habían plantado había crecido en un árbol robusto y fructífero. Elena, con la sabiduría que la edad y la experiencia le habían concedido, dedicaba sus días a la contemplación y la escritura. Sus cuadernos estaban llenos de reflexiones,
no solo sobre arquitectura, sino sobre la intrincada arquitectura del alma humana. Escribía sobre la belleza de la imperfección, la fuerza de la vulnerabilidad y la extraordinaria capacidad de recomenzar. Miguel, su eterno compañero, era su primer lector, su confidente y el cimiento de su paz. Pasaban horas en el jardín, observando el ciclo de las estaciones, o en la terraza viendo la ciudad encender sus luces, cada momento un recordatorio de la vida plena que habían abrazado. En una tarde de verano tardía, con el sol dorado bañando, la sala de estar, Elena estaba sentada en su sillón favorito, un libro abierto en su regazo. Miguel se acercó, sentándose en el sofá a su lado, y tomó su mano. El toque era familiar, reconfortante, un eco de décadas de complicidad. «¿Estás pensando en aquel día, verdad?», preguntó Miguel, sus ojos fijos en la mirada distante de Elena. Elena sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «En 1900 tantos días, en el día en que todo se desmoronó, en el día en que te conocí, en el día en que Lucía nació, y en todos los días que vinieron después», apretó la mano de él. Solía temer las salidas laterales, Miguel. Las veía como fallos, como desvíos del camino correcto. Miró hacia él, sus ojos llenos de una luz serena. Pero la vida me enseñó que son justamente esas salidas laterales las que nos llevan a los lugares más hermosos, a las personas más importantes, a la versión más verdadera de nosotros mismos. No son desvíos, son el propio camino. Miguel asintió, besando el dorso de su mano. Y nuestro camino, Elena, fue el más bello de todos. Elena cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor del sol en su rostro y el calor de la mano de Miguel en la suya. La vida, en su esencia, era un proyecto continuo, una obra maestra en constante evolución, y ella, la arquitecta de su propia existencia, había finalmente comprendido que la verdadera maestría no estaba en seguir un plan rígido, sino en abrazar la fluidez, la sorpresa y la belleza de cada salida lateral que el destino le presentaba. Allí, en la quietud de aquel momento, Elena y Miguel sabían que habían construido no solo una vida, sino un legado de amor y sabiduría que perduraría mucho más allá de sus propios días. El tiempo, que había sido un adversario implacable, en la juventud de Elena, se había convertido ahora en un aliado gentil, tejiendo los hilos de su existencia en un tapiz de colores vibrantes y texturas suaves. Los días de Elena y Miguel estaban llenos de la quietud de una paz conquistada, la alegría de las visitas de la familia y la profunda satisfacción de una vida vivida con propósito y amor. La casa, con sus paredes que guardaban ecos de risas y susurros de cariño, era el epicentro de un legado que se extendía mucho más allá de sus propias vidas. Lucía, ahora una matriarca por derecho propio, continuaba honrando y expandiendo la visión de su madre, transformando el Centro Velázquez en un faro global de innovación y humanidad en la arquitectura. Traía a los nietos, ya jóvenes adultos, para visitar a los abuelos, y las conversaciones en la terraza se convertían en clases informales sobre la vida, sobre el arte de construir no solo edificios, sino puentes entre generaciones, entre sueños y realidades. Elena y Miguel los observaban, sus corazones desbordando de un orgullo silencioso, sabiendo que la llama que habían encendido continuaría brillando. Elena, con la serenidad de quien había recorrido todos los caminos, se dedicaba a la contemplación. Sus ojos, antes llenos de una determinación feroz, ahora reflejaban la calma de un lago profundo. Ella y Miguel pasaban las tardes en el jardín, de la mano, observando el ballet de las mariposas o el vuelo de los pájaros. El silencio entre ellos no era vacío, sino lleno de la resonancia de toda una vida de complicidad, de desafíos superados y de un amor que había madurado como un buen vino. En una noche clara de primavera, con la luna llena bañando la habitación, en un plateado suave, Elena y Miguel estaban acostados lado a lado. El aire estaba perfumado con el jazmín que subía por la ventana.
Elena sintió la mano de Miguel buscar la suya, un gesto familiar que traía consigo la historia de décadas. ¿Recuerdas, Miguel? Elena susurró, su voz un hilo casi inaudible, pero cargado de emoción. ¿De aquella salida lateral? ¿Cómo temí que fuera el fin de todo? Miguel apretó su mano. Lo recuerdo, mi amor, pero fue el comienzo, nuestro comienzo. Una lágrima silenciosa corrió por el rostro de Elena, no de tristeza, sino de una gratitud avasalladora. Sí, el comienzo de todo lo que realmente importaba. De ti, de Lucía, de nuestra familia, de una vida que nunca me atreví a soñar. Volvió el rostro hacia él, sus ojos encontrando los de él en la penumbra. Una sonrisa suave, casi etérea, iluminó sus labios. La vida. Ella es la mayor arquitecta, ¿no es así? Y a veces nos lleva por caminos que parecen equivocados, pero que son, en realidad, los únicos que nos llevan a casa. Miguel sintió el apretón de su mano disminuir suavemente, el calor de su cuerpo al lado del suyo volverse un poco más ligero. La observó, la luz de la luna enmarcando su rostro en un aura de paz. El último suspiro de Elena fue como una brisa suave, un soplo que llevó consigo no el fin, sino la plenitud de una jornada extraordinaria. Miguel permaneció allí, de la mano, sintiendo la presencia de ella envolver la habitación, sabiendo que el amor que los unía trascendía cualquier despedida. La salida lateral había llevado a Elena no solo a una vida plena, sino a la eternidad, dejando atrás un legado de resiliencia, amor y la certeza de que la verdadera felicidad reside en el coraje de abrazar lo inesperado.